posible alcanzar la felicidad? Desde la antigua Grecia, el hombre buscó como su fin último la felicidad. La eudaimonia, felicidad, también significa vivir con bien o con prosperidad. Sócrates creía que el fin más adecuado de la vida humana era la eudaimonia y que había que ser virtuoso para alcanzarla. La pregunta que inquietaba era que si la felicidad y la virtud iban juntas, ya que aparecían en los grupos humanos modalidades conductuales que no correspondían a esos referentes. Sócrates aclaraba que los hombres no se conducían de manera correcta cuando no conocían el bien. Para Aristóteles, la eudaimonia era el fin de la vida digna de ser vivida. Hacía prevalecer el ideal griego de la mesura en las acciones humanas, destacando de modo ejemplar una moral posible de transmitirse y ser practicada. Ese fin se presenta para él en una extraña evidencia de la que hace un axioma. Es lo único que los hombres persiguen para sí. Si se quiere tener dinero es para comprar bienes. Los otros medios son medios para las cosas. Mientras que la felicidad no es más que por ella misma, la cuestión a saber es si se la puede alcanzar por la razón o por la voluntad. Aristóteles difiere de Sócrates, afirmando que no se podía definir la felicidad. Aristóteles aislaba una categoría de hombres que no llegaban a alcanzar la felicidad, los que no tenían voluntad. Los denominaba acráticos, aquellos que son incapaces de apuntar al bien que su razón les designa. A ellos los separa. Para el resto, la virtud de la prudencia basta para alcanzar la felicidad. Durante mucho tiempo el axioma de Aristóteles, de la evidencia de la felicidad, permaneció como una creencia común. En San Agustín, el fin de la felicidad es la sabiduría, es la posesión de lo verdadero absoluto y, en último término, la posesión de Dios. Todas las demás felicidades se hallan subordinadas a aquella, siendo la felicidad conocimiento, amor y posesión de Dios. Santo Tomás usó el término beatitudo como equivalente a felicitas, definiéndolo como un bien perfecto de naturaleza intelectual. Para él la felicidad no es simplemente un estado del alma, sino algo que el alma recibe desde afuera. Santo Tomás de Aquino logró reconciliar a Aristóteles con el Dios de los católicos, para que la felicidad continúe siendo un axioma de evidencia. Sigmund Freud, en El malestar en la cultura, se pregunta si el hombre considera los valores genuinos que la vida le ofrece y por qué le resulta tan difícil ser feliz. ¿Qué fines y propósitos de vida expresan en su propia conducta? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué pretenden alcanzar en ella? La felicidad a la que se aspira se fundamenta en evitar las situaciones displacenteras y experimentar intensas sensaciones placenteras. El sufrimiento que padece el hombre se debe a tres factores principales: el propio cuerpo, el mundo exterior y la relación con los otros, siendo este último el que le causa más dolor. Y lo que no soporta, llevándolo a la enfermedad, es la frustración que le impone la sociedad en pos de sus ideales de cultura. Freud conceptualizó al síntoma. Para él tiene un sentido y puede ser descifrado. También pudo darse cuenta que acceder al sentido del síntoma no significaba terminar con el sufrimiento que él mismo impone al sujeto. Su conclusión es que en ese sufrimiento había cierta satisfacción, ignorada por el sujeto. Lo que se satisface en el sufrimiento es una pulsión, considerándose dos fases en el síntoma. Por un lado, el síntoma como compromiso, que resulta de la renuncia a la satisfacción de la pulsión, y por otro lado, el síntoma realiza una satisfacción solapada de la pulsión. Esta satisfacción es lo que recibe en la enseñanza de Lacan el nombre de goce. De lo que se da cuenta Freud es que lo que la civilización impone al sujeto es la renuncia a la satisfacción pulsional en nombre del ideal cultural, y esta renuncia engendra síntomas y sentimientos de culpabilidad, siendo este el origen del malestar y el descontento que lo signan al hombre en la infelicidad humana. En este desarrollo conceptual tiene fundamental importancia la figura del padre. Es el amor y el odio hacia el padre.
soporte de la familia, eje de la autoridad interiorizada, vector del proyecto social y de la obra de la cultura en pos de la realización de los ideales. Jacques Alain Miller analiza estas teorizaciones freudianas, contraponiendo al padre y a la satisfacción de la pulsión. La función del padre se ejerce en el sentido de la prohibición, de la represión del vector pulsional. El triunfo de la misión civilizadora del padre se paga con el tributo al síntoma, y al mismo tiempo Freud nos indica el aspecto de misión imposible implícito en este proyecto. ¿Qué pasa en nuestra civilización contemporánea? ¿Cuál es el malestar actual? Nuestra sociedad presenta una figura del padre desvalorizada. Con el padre partieron los ideales y la función de brújula que orientaba a los sujetos en su modo de gozar. Es de consideración la influencia del discurso de la ciencia. Jacques Lacan considera que la característica de nuestra ciencia no pasa por haber introducido un conocimiento del mundo mejor y más extendido, sino por el hecho de haber podido hacer surgir en el mundo una serie de cosas que no existían en el puro nivel de nuestra percepción. Un ejemplo lo tenemos en el uso de celulares. ¿Los utilizamos para sostener una comunicación? A veces pareciera que no. Sirve para decir dónde estamos y qué hacemos, solo sirviendo como un principio moderno de orientación en el espacio y el tiempo. Aparatos que usándolos sirven para emitir señales que indican el paradero y el trayecto del usuario. O sea que no solo transmiten la voz, sino que están conectados a un gran ojo que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Objetos de la ciencia que se muestran en los negocios y causan nuestro deseo, se multiplican diariamente y caducan en forma cada vez más acelerada. ¿Qué caracteriza a nuestra época posmoderna? Tanto el liberalismo económico como el capitalismo han impuesto la era del mercado global. Lo más singular del goce de cada pueblo, lo local, lo regional, se encuentra hoy borrado por esta desmesurada expansión del mercado, que impone a nivel mundial un modo único de goce, donde se encuentran marcas famosas que no son insignes ejemplos. Al decir de Jacques Alain Miller, esta proliferación de objetos del mercado son objetos que implican una suerte de imperativo de goce generalizado que se afirma como derecho a gozar. La dictadura del objeto ha transformado en la era de la globalización el modo de vivir los unos con los otros, como también del lazo social, produciendo una dispersión de los sujetos. De lo que se constata una época de sujetos sin orientación, marchando equivocadamente, apareciendo nuevos tipos de patología que destaca el funcionamiento de un goce sin relación alguna, como ocurre a nivel de las adicciones. El afecto que lleva al sujeto a consumir sin límites es la angustia, signo de lo que no va, de lo que no anda, de lo que no se puede nombrar ni decir. En esa dirección es un signo para el hablante de su relación, más allá de los objetos de intercambio y de consumo, de su relación con lo real del objeto de la pulsión. El consumidor resulta ser consumido. El sujeto desorientado e incrédulo, el sujeto que mantiene una relación desencajada con el saber, se manifiesta como desconcertado. No puede articular lo que le pasa, teniendo dificultades para historizar sus experiencias, observándose también que tienen la imposibilidad para acceder al registro del amor. No puede mantener uniones, circulando en pareja atracción y consumo. Lo que evidencia el autismo del goce, el objeto está en el lugar del partener, suplantando a la creencia amorosa. Entonces aparecen cuestiones a considerar cuando se trata de sufrimiento, padecimiento de síntomas, aislamiento, infelicidad, por lo que se destaca en nuestro medio social la importante función del profesional psicólogo para mitigar, aliviar, curar a aquellos sujetos que demandan ser escuchados en sus problemáticas.